Salí de una relación que me dejó devastada. Amé tanto a esta persona que no pude aceptar que terminó. Sentí estrés, ansiedad y mucho desprecio por mi propio ser. Después de un tiempo sentí que sané. Me di la oportunidad de un nuevo amor. Y ahora me ha pasado lo mismo. Pensé que había superado mi evidente dependencia, que había aprendido a amarme. Me siento tan decepcionada de mí misma. Yokoi, auxilio, ¿cómo puedo aprender a amarme? Agradezco tanta sinceridad en tan corto texto. Para los que hemos estado allí, en esa estación fría de la falta de amor propio, en ese limbo, reconocemos el dolor y ese aroma de decepción del cual nos está hablando. Le aseguro a mi remitente, a esta joven que nos escribe de hecho desde España, que el hecho de que reconozca que si no nos amamos, no solo no podemos amar correctamente a otras personas, sino que también no somos atractivos para nadie, que la falta de amor propio definitivamente es un causante de muchísimo dolor, tristeza y soledad. El hecho de que lo pueda expresar de esa manera, que se responsabilice y no culpe a los demás por esta situación y quiera tomar riendas en el asunto de su propio ser, ya es prueba suficiente de que va por buen camino, aunque en este momento no lo parezca. Pero debo proceder a responder la pregunta. ¿Cómo desarrollo amor propio? Y estas respuestas no van desde mi perspectiva, esto va desde mi propia herida. He escrito algunas cosas que funcionaron en mi proceso. Primero, debo estar dispuesto a invertir en mí, en sentirme bien, no en lucir bien, sino en sentirme bien. ¿Entiende usted la diferencia entre invertir en sentirse bien y en lucir bien? A veces vamos a comprar ropa, a veces vamos a buscar una buena prenda, nos miramos al espejo y nos sentimos bien porque lucimos bien. Y como sé que voy a lucir bien ante otros, entonces me siento bien. Un sabotaje del cerebro. Finalmente lo estoy haciendo es para otros, no porque me esté sintiendo bien. Los pies desarrollan juanetes porque los zapatos son muy apretados, pero vaya si me lucen bien. Un ejemplo más drástico son los pies chinos. ¿Han visto imágenes de los antiguos pies chinos? Lucían hermosos, según la estética de lucir ante los demás unos zapatos pequeñitos que hacían ver los pies diminutos de las mujeres chinas. Pero por supuesto, cuando vemos cómo quedaba el pie, eso no tenía que sentirse muy bien. Pareciera que los seres humanos somos especialistas en invertir en sentirnos mal para poder lucir bien ante los demás. Como cuando arreglamos la casa y queda perfecta, pero porque vienen visitas, no para nosotros. Como cuando nos vestimos, nos perfumamos, nos arreglamos supremamente bien, pero porque vamos a tener un encuentro con otra persona. Como cuando la abuelita guardaba esa vajilla, esa loza hermosa, y uno decía, ¿y eso para cuándo? Para cuando llegue la visita. Pero nosotros seguimos tomándose en vasos desportillados o de plástico. Por supuesto que no tienen nada de malo lucir bien ante los demás. Pero cuando un porcentaje mayoritario de mi vida gira en torno a cómo me ven los demás, a la inversión que hago en cómo luzco para los demás, y mi vida, mi relación con el espejo, con mi propio ser, es precaria, es una alerta suficiente para entender que debo tomar riendas en el asunto del amor propio. Algunas personas son especialistas en desvivirse por el otro, en sacrificarse por el otro, en hacer de todo porque el otro se sienta bien, porque los demás se sientan bien. Y cuando se les pregunta, pero ¿y usted dónde va a dormir? Ah, no, yo duermo aquí. No, yo como en cualquier lugar. No, yo no necesito. No, yo estoy amando y entregándome con toda la capacidad que tengo de sacrificarme por los demás. Pero cuando no recibo la retribución igual, entonces comienzo a exigir y a sentir un vacío de abandono horroroso. Mi cerebro entra en crisis y comienzo a reclamar. Tanto que amo, cómo me entrego, todo lo que hago por la otra persona y por mí no lo hace. Pero es que finalmente, si no me aprendo a amar primero, a tratarme bien, si no invierto en sentirme bien yo primero, no puedo amar a los demás correctamente. Solo voy a terminar exigiendo una locura de amor sin equilibrio, porque me falta amor propio. Tener amor propio creo que es el estado natural del ser humano, de un bebé. Luego ciertos acontecimientos en la infancia nos alejan del amor propio. Pueden ahondar aún más en la adolescencia. Finalmente terminamos como infantes adultos sin saber amarnos, perdidos en el bosque de la falta del amor propio. Retornar desde allí es un proceso lento y doloroso. Volver a amarnos tiene su precio, tiene su costo, pero vale cada esfuerzo. Una vez más, ¿estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos? Si mis pies merecen unos tenis de $120, si mi hombro merece un bolso de $300, si mis redes sociales merecen un iPhone, pero mi cerebro no merece una buena inversión, de inmersión en mi infancia, de la mano de un profesional de la salud mental, para poder encontrar
aquellos demonios que le hacen sabotaje a mi ser y no me dejan amarme, entonces no he entendido nada. Esto es una inversión, pero una vez más, vale la pena cada esfuerzo de esta inversión en el amor propio. En segundo lugar, esto requiere el trato, la visita a un profesional de la salud mental. ¿De qué le sirve a una persona tener un cuerpo esbelto, una tez preciosa, unos dientes brillantes y su alma mueca? Esto se trata del alma. Y cuando uno tiene caries en el alma, cuando uno tiene un dolor de muela, uno no va a ver videos de motivación. Uno no compra un libro de motivación. Cuando uno tiene un dolor de muelas, uno va al odontólogo. Uno no requiere positivismo, requiere el trato de un profesional. Pero no solo debe tener cuidado con el humo motivacional. Con los piratas de la salud mental, el amor propio cuesta. Y cuesta un profesional de la salud mental. Y es que finalmente uno no puede entrar sin guía a la selva o a un bosque. A mí me gusta andar sin guía en una ciudad, porque finalmente hay personas por ahí que nos pueden indicar, ayudar a salir, a llegar al aeropuerto, al hotel otra vez. Me gusta andar sin guía en las ciudades, pero en la selva y en un bosque es una locura entrar sin guía, porque es muy probable que usted no solamente viva un riesgo tenaz, sino que tal vez no vuelva a salir nunca. Estamos hablando de viajar al bosque de mi infancia, a la jungla de mi infancia, de los traumas y fisuras que hoy conectan, se asocian para que yo viva dependencias horrorosas y no tenga amor propio, pierda mi atractivo ante los demás y finalmente entre en esta crisis. Necesito una guía para poder enfrentar ciertos demonios que se encuentran en esos bosques. En tercer lugar, el amor propio requiere recuperar el protagonismo. Y esto me gusta, porque el protagonismo no habla de lucir ante los demás. No, en realidad es quitarle el poder a aquellos que son extras en mi vida y quieren ser protagonistas. Amo a mamá, amo a papá, pero no son los protagonistas de mi vida. Esta es mi vida. Ellos son protagonistas de su propia vida. No pueden seguir hiriéndome las personas del pasado. No pueden seguir haciéndome daño aunque estén muertos. Debo asumir que soy el protagonista y no seguir culpando a los demás. Si las personas que me hicieron daño me hubieran matado, ellos serían entonces los protagonistas del crimen. Pero yo sigo vivo. Y si yo estoy vivo, soy el protagonista. Debo tomar riendas en el asunto y recuperar mi vida. Perdonar a mis agresores es volver a ser protagonista de mi vida, de mi propio ser. Y en último lugar, cuando yo entré a mi bosque, a mi propio bosque, de la mano de un profesional, descubrí que mi cerebro hacía sabotajes. Ese sabotaje genera monstruos que me engañan. Uno de esos sabotajes era ayudar a los demás. Y aunque esto suene bonito y noble, no lo hacía por querer ayudar a los demás. Lo hacía por falta de amor propio. Quería ayudar a todo el mundo, a todo lo que no fuera yo, porque no era capaz de dedicarme tiempo a mí mismo. Quería llevar personas al cine, porque no era capaz de ir yo solo al cine. Quería invitar la comida, porque no era capaz de comer yo solo, sin sentirme mal. Siempre mi cerebro está diciéndome, hagamos algo, ayudemos a alguien. No nos quedemos solos porque no nos soportamos, porque no lo valemos tanto, porque no sabemos sentirnos bien con nosotros mismos. Si usted quiere desarrollar amor propio, necesita cazar este monstruo en el bosque de la mano de un profesional. Una vez más, debo ser responsable con lo que digo. Ir a cazar este monstruo que hace sabotaje y siempre está sirviéndole a todo el mundo. Siempre quiere inventarse cómo ayudar a otros, pero usted debe entrar en una etapa de, hey, perdón, ya ayudé mucho. En esta etapa no quiero ayudar a nadie, no quiero responder a nadie ni dar consejos a nadie. No. Ahora me voy a aconsejar yo, me voy a masajear yo, voy a estar conmigo mismo y voy a aprender a respetarme, a amarme, a quererme, a sentirme bien. No a lucir bien, sino a sentirme bien. El otro sabotaje que encontré en este denso bosque de la búsqueda de amor propio fue un sabotaje que me decía, busquemos algo de entretenimiento para no quedar solos. Una película, una serie, un libro, siempre algo que me entretenga para no quedar solo. Las redes sociales, todo me puede entretener, pero necesito comenzar a buscar espacios de quietud, espacios de tranquilidad, donde no exista el entretenimiento para mi cerebro. No quiero entretenerme. El entretenimiento genera dopamina y la dopamina es poderosa, fuerte, aguda, intensa, pero cuando se acaba su efecto, entonces volvemos a sentirnos peor en realidad que al inicio. Es decir, estoy solo en casa. Mis amigos me llaman, hay una fiesta y me voy con una alegría enorme a encontrarme con ellos. Entretuve mi cerebro.
Pero cuando la fiesta acaba, cuando todos se van a trabajar y yo regreso a mi casa, a mi apartamento, a mi soledad, me siento miserable, despreciable, siento una soledad más profunda que la primera. Y comienzo a cuestionar, ¿será que no debí ir? Claro que no, porque eso era entretenimiento. Uno no debe ir a un lugar solo para entretenerse. Uno debe ir cuando ya tiene las bases del amor propio. Haga como esa niña que la invitaron a una fiesta y dijo, no, es que tengo visita. ¿Quién la visitó?, le preguntaron sus amigos. La tristeza. Y como siempre salgo huyendo, esta vez la voy a recepcionar. Voy a estar con ella. Finalmente matarme no puede. Y tal vez me acostumbre a que también hace parte de la vida. Esa noche ella no fue a ninguna fiesta. Se quedó sola en casa con su tristeza. Pero comenzó a aprender a enfrentar sus demonios. Y el último sabotaje de los muchos que encontré, pero me gustaría contárselos, es el de querer racionalizar todo. Querer entender todo. ¿Por qué me amaron? ¿Por qué no me amaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me dejaron? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué esto en mi infancia? No se puede entender todo al 100%, y de eso se trata la vida. Intentar racionalizar, llegar al fondo de todas las cosas, es como intentar pelar una cebolla, cáscara por cáscara, hasta intentar llegar a algo. Nunca va a llegar a nada. La vida también se trata sencillamente de enfrentarla como llega. Con las cartas que nos dieron, debemos aprender a hacer un buen juego. Viva, enfrente. Simplemente entienda que estar vivo ya es una ganancia enorme porque nos permite respirar para poder enfrentar no solo nuestros demonios, sino también disfrutar nuestras alegrías. Aprenda a estar con su mejor compañía, con usted mismo. Y trátese bien. Vaya a un buen restaurante, vaya al karaoke y cante con usted mismo una buena canción. Vaya y véase una buena película con su mejor compañía, usted mismo. Yoroshiku. Hola Yokoi, ¿cómo estás? El día de hoy estamos muy felices, muy emocionados de tenerte como invitado. Yo particularmente es un episodio que realmente esperaba grabar hace mucho tiempo. Creo que vamos a poder añadir mucho valor, pero ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Cristian, qué bueno escucharlo, qué bueno verlo, porque desde hace mucho tiempo que nos conocemos, pero qué grato tener esta reunión virtual. Me agrada y espero el momento de visitarlo en España. Sí, no, estamos ahí al pendiente para poder vernos y gracias por aceptar esta invitación. Sé que andas con la agenda 1000 y hacerte un espacio significa mucho, así que de verdad, gracias por estar aquí. Y hoy quiero hablar un poco, para empezar, de tu historia. Estoy convencido de que la mayoría de personas que escuchan este podcast te conocen, y si no te conocen, seguramente han visto alguno de tus videos, oído alguno de tus podcasts o te han visto en alguna conferencia. Personalmente, yo la primera vez que te conocí fue a través de redes sociales. Luego tuve el placer de conocerte en persona hace un par de años, justo en una conferencia que dabas y que ahí pudimos conversar bastante. Pero es el video que a mí me conectó y fue, tal vez, tú me tienes que corregir, uno de los videos o el video más viral que tuviste, fue el video de las diferencias entre los japoneses y los latinos. En este caso hablabas mucho de los colombianos. Fue un video que conectó muchísimo conmigo porque tocabas puntos ciertos, pero que no se hablaban mucho y que tal vez esas diferencias muchas personas no las habían interiorizado. Entonces, yo cuando he conversado contigo sé cómo te defines, sé que no es como un creador de contenido, pero quiero empezar con esa parte de la historia, de cómo llegaste a dar conferencias. ¿Cuál fue esa historia de Yokoi que tal vez no todos conocen? Antes voy a poner esta palabra, no es la correcta, pero no se me entra a la mente, y es ser conocido. Sí, bueno, antes de que se me olvide, agradecerle porque todos los tips que me dio en Perú para el Instagram funcionaron de maravilla. Estaba yo comenzando a manejarlo y no sabíamos muchas cosas y realmente aprendimos mucho. En un poquito tiempo usted nos enseñó muchas cosas y ahí queda la recordación, y bueno, ya siempre seguimos hablando por redes y nos agrada la amistad que tenemos con usted. Decimos mucho usted en Colombia. Y en cuanto al tema el contenido que hay en redes, el reconocimiento que hay, la cantidad de temáticas, desde las más conocidas como lo es la Mitos y Verdades Japón-Colombia, donde hablamos de las diferencias entre las dos culturas, en realidad son resultado de muchos años como traductor. Siempre fui traductor para la colonia hispanohablante en Japón.
Llegaban muchos latinos, muchos peruanos especialmente, a trabajar en Japón, en las fábricas con los japoneses, y pues el choque cultural era muy fuerte y como mínimo tenían que entender de qué se trataba la labor que tenían que hacer, y urgía un traductor, varios traductores. Entonces los niños que llegaron con 10 años, como yo llegué a Japón, ya a los 14, 15 estábamos todos por ahí en las fábricas sirviendo de traductor. Si no era para nuestros padres, para los tíos, para los amigos, y ya finalmente, oficialmente, terminábamos como traductores de varias empresas para la colonia hispanohablante en Japón. Pero resultó que no era solo el idioma lo que tenía uno que traducir, sino la cultura. Decirle a los japoneses, no es que se estén burlando de los latinos, es que ellos se ríen como un mecanismo de defensa. Así enfrentan la vida con alegría y no se están burlando de usted, porque esto le molestaba a los japoneses. Le acabo de dar una indicación, lo acabo de darle una bronca, un regaño, y él está riéndose. Él se está riendo es de vergüenza y le está diciendo yo no lo vuelvo a hacer, pero lo dice riéndose, y eso es cultural. Y también traducirle a los hispanohablantes el japonés no es un amargado, no es que lo odie, es que así son, eso es su código de comportamiento. Pero él tiene unos momentos donde se va a reír y va a hacer una broma también, y tiene sus chistes, y hay humor y hay afecto y cariño también, pero lo expresan diferente. Entonces comencé a ser traductor para la colonia, ya no solo del idioma sino de la cultura, y así, para no alargar mucho el asunto, esas traducciones culturales se convirtieron en pequeñas charlas para las parejas que estaban casadas con japoneses, o japoneses con latinas. Y yo llegaba allí a hacer una serie de reuniones a decir, hey, sí abrazan, solo que abrazan así, ellos no dicen te amo, pero lo transmiten de esta manera. Hay una lealtad impresionante en el silencio del japonés. Y estas charlas para las parejas, para los hogares, basado mucho en la experiencia de mamá y papá, tuvieron un gran impacto en Japón. Y así, decimos los latinos, los mexicanos, sin querer queriendo, hoy en día se convirtieron en conferencias extensas para empresas de códigos samuráis culturales, del potencial del latino y así. Sí, y de hecho a mí me encantan las conferencias que has dado. Yo pude asistir solo a una cuando nos conocimos, pero aparte he estado viendo en YouTube todo el contenido que tienes, que sabes que me gusta muchísimo, porque creo que hablas, justo el otro día hablaba con un creador de contenido y que se especializa en marca personal, que fue un episodio que tuve, creo que hace 2, 3 episodios. Se llama Humberto Herrera, no sé si lo has escuchado, es de México. Y Humberto lo que decía, justo estábamos conversando, él se especializa en creación de marcas personales. Y yo le comentaba, ¿no?, que yo intento siempre crear contenido desde la autenticidad, mientras que hay otras personas que crean un personaje, ¿no? O sea, que crean un personaje, voy a decirlo, lo que siempre digo, con peinados extravagantes, con ropa extravagante, que no está mal, para mí son estilos diferentes, pero yo me tiendo a identificar con lo que soy similar. Entonces, yo me identifico mucho con la marca que tú vienes creando por la autenticidad que le das, porque sé que tú pones una cámara y la quitas y eres la misma persona. Por ahí que puedes ponerle un poquito más de energía con una cámara, un poquito más, pero como cualquier persona. Entonces, eso yo lo admiro y respeto muchísimo. Y Gracias. Sí, mire que hasta el día de hoy yo no sé exactamente qué es lo que hacemos o cómo. No hay un método para crear contenido, ni hay una fecha específica o un viernes específico o un orden, que esta ha sido siempre la asesoría que recibo. Para poder crecer en redes debe hacerlo de esta manera, pero cuando veo el método digo no funciona conmigo, primero porque le doy prioridad a mis vivencias. Entonces, si no hay cámara, pues no hay cámara, igual lo tengo que vivir con mis hijos y queda para el recuerdo grabado en el alma y en la mente. No puedo darle tanta prioridad a estar filmando todo, aunque lo intento, pero mucho material, digámoslo así, queda en el recuerdo de mi vida, de mi familia, porque pasan cosas extraordinarias en Latinoamérica, en Colombia, desde accidentes, robos, hay que ayudar a empujar un carro, y todas esas cosas me parecen maravillosas de registrar, pero pues no siempre está un cameraman ahí filmando todo eso. Y yo decidí darle prioridad a la vida realmente. Lo otro es que si designo un día específico para sacar contenido, el contenido que sale ya no es tan orgánico, creo que esa es la palabra más correcta, como si dejo que simplemente acontezca en realidad.
Así que vamos viviendo y viendo qué pasa. Es mucho más lento que si lo hiciéramos bien, con disciplina, organizado, asignando un día y todo. Pero yo me siento mucho mejor y haciéndolo así de manera espontánea, esporádica. Si quiero lo hago, si no, pues no. Lo que sí cumplo con mucha disciplina, obviamente, son la cantidad de contrataciones con empresas para dictar las conferencias, que pues eso ya es un trabajo. Pero esto de las redes lo manejamos definitivamente de manera muy orgánica. Me gusta mucho esa palabra. Alguien me dijo, me gusta que sus seguidores son orgánicos. Yo no entendía el término. Es decir, usted no hizo ninguna rifa, ni pidió que lo siguieran, ni simplemente la gente que lo sigue es porque lo sigue y ya. Y esa persona me dijo, manténgase así. Y eso hemos intentado hacer hasta hoy, que el crecimiento sea lento, pero que sea orgánico. Y creo que ha ido muy bien. Y justo mencionas una palabra clave, que es la disciplina, ¿no? La disciplina para todo en la vida. Y de hecho eso era uno de los puntos claves que tú mencionabas entre las diferencias entre el latino y el japonés, hasta donde me acuerdo. No quiero profundizar tanto en esa conferencia porque nos tomaría toda la conversación, pero sí en esta palabra de disciplina. ¿Cómo tú ves las diferencias en esta palabra respecto a un latino y a un japonés? ¿Qué diferencias y por qué crees que se dan dentro de la disciplina? La cuestión con la disciplina en realidad es la fortaleza que tiene el japonés. Es su fortaleza, es su punto fuerte. Digamos que así como el latino tiene su tumbao, su swing, y no hace mucho esfuerzo para esto porque casi que nace con él, porque creció en el trópico, en las playas, escucha música, ve el pescador cantando con su baldecito, haciendo música, y los niños ya desde pequeñitos se están moviendo, y no le cuesta aprender a bailar, no le cuesta realmente aprender lo lleva en la sangre, decimos nosotros. El japonés, su tumbao es la disciplina, ese es su swing, esa es su salsa, pero esa es su cruz, porque casualmente cuando tenemos un talento muy grande, una inclinación muy fuerte por algo, de hecho cuando me preguntan cuál es su mayor cualidad, y bueno, yo sé hablar, me gusta hablar, me pagan por hablar, hablo. ¿Y cuál es su mayor defecto? Hablar. El problema es que hablo mucho. De los líos en que me he metido ha sido por hablar. Entonces es mi bendición y mi cruz. Y creo que le pasa lo mismo a los japoneses. Los japoneses son disciplinados, pero esa es su cruz. Los estresa, son meticulosos, entran en depresión. Crearon hace menos de un año el Ministerio de la Soledad en Japón. Hay Ministerio de Educación, de Defensa, Ministerio de todos los ministerios que hay. Japón tiene Ministerio de Soledad. Por la cantidad de personas que se comenzaron a sentir solas, lo manifestaron, y aumentaron los suicidios, no por depresión biológica, tal como enfermedad, sino por una soledad colectiva en el país. Y el Ministerio de la Soledad tiene que comenzar a hacer fiestas, rumbas, todo lo que a nosotros nos fluye y que aquí ya deberíamos parar de hacer tanto, allá lo necesitan fomentar. Entonces es la cualidad, la fortaleza del japonés, la disciplina, y nosotros somos muy buenos improvisando, los latinos, buscando una salida. Si no lo sabemos, no lo inventamos. Hay que buscarle la comba al palo, decía mi abuelo. Y hay una cantidad de frases que hablan de lo recursivo que es el latino y lo ingenioso que tiene que ser al crecer con tanta carencia. Entonces, yo personalmente, para cerrar, porque usted lo ha dicho, es un tema largo, no creo que sea bueno defender alguna postura. Es fomentar, obviamente en Latinoamérica, la disciplina, porque es lo que necesitamos, pero en Japón el folclore, buscar un equilibrio, creo que es la mejor palabra, entre la disciplina y el folclore y la informalidad, la pasión del latino. Finalmente nosotros adquirimos ese eslogan, pasión y disciplina. Pasión tomado del latino y disciplina tomado del japonés. Buenísimo. Y sabes que justo yo me acuerdo que cuando comimos después de la conferencia que diste hace 2 años, me contaste algunas características de japoneses, y yo dentro de mi mente me quedé pensando bastante en algunas de ellas, o sea, en cosas anecdóticas que me contaste. Y justo ahora yo estoy, como los que escuchan tal vez sabrán y también te he contado, yo estoy en Madrid haciendo una maestría, y la universidad que vine a hacer la maestría es reconocida por innovación, emprendimiento y por diversidad. Somos 250 alumnos en mi promoción y somos como 60, 65 nacionalidades.
Y Wow. dentro de mi salón, que somos 25, hay grupos de 5 personas y que son durante 6 meses. Justo ahora estoy terminando eso. Y uno de mi grupo es de Japón. Entonces, es muy impresionante por el choque cultural que hay. En mi grupo somos 3 latinos, que es uno de Ecuador, una de México, estoy yo, está un chico de la India y está mi amigo de Japón. Y el choque cultural es fuertísimo entre los latinos, el de India y el de Japón es totalmente distinto. Y todo lo que me dices se refleja porque es lo que más me gusta de esa persona dentro del trabajo es la disciplina. Y lo que menos me gusta de esa persona también es la disciplina. porque quiere que tengamos todo 3 semanas antes y los latinos, tú sabes cómo somos, es un día antes nos ponemos a hacerlo y lo vamos a tener listo con mucha creatividad, pero siempre esperamos a tener un poco de presión, mientras que la persona de Japón estaba súper estructurada, que quería tener todo con mucho tiempo, todo planteado con tiempo y fue muy interesante. Eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado del aprendizaje hasta ahora, de poder compartir diferentes culturas. Me contaba cómo es la relación padre-hijo, él tiene hijos también, cómo es la relación con sus hijos, con su esposa, temas que a mí me parecían súper interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, un padre habla con su hijo normalmente si no viven juntos, pues 1 o 2 veces al año, cosa que en Latinoamérica es impensable. O sea, en Latinoamérica yo hablo con mi familia por WhatsApp diario. Entonces, eso me pareció súper difícil de creer. Sí, de hecho cuando yo lo cuento en las conferencias la gente se ríe y lo disfruta, pero inconscientemente yo sé que no me están creyendo, no porque no me crean, sino porque es demasiado difícil de creer que un hijo solo hable con el papá 1 vez al año. Mis amigos, yo los vi 3 años, los 3 años que yo estuve en Colombia y volví a Japón, esos 3 años mi amigo nunca visitó al papá. Lo volvió a visitar porque yo estaba allí diciéndole, vamos a visitar, quiero ver a su papá. ¿Y para qué? Porque quiero ver a su papá, o sea, yo me acuerdo de su papá. Y él decía, como, no es necesario. ¿Hace cuánto no va? Desde la última vez que usted, o sea, 3 años él no veía al papá y es normal, no tienen un disgusto, no se odian, se quieren. El papá daría la vida por su hijo, pero no se hablan mucho y eso sí tiene realmente repercusiones negativas en la sociedad japonesa. Son cosas de la cultura que yo pienso tienen que cambiar, no es normal. Y cuando los japoneses me dicen, ¿pero por qué si es nuestra cultura? Yo les digo, porque ustedes no hablan, pero cuando hay problemas el papá sale y da una bronca, regaña, puede agredir físicamente. O sea, lo malo les lo dicen, salen, lo malo, pero el te quiero, el te amo, no. Y ahí no hay equilibrio. O sea, y me dicen, sí, es verdad. Su papá puede hablar con usted mucho tiempo si es para darle una bronca. Pero si no es para dar una bronca, sino para afirmar un poco de afecto, cariño, ni siquiera puede hacerlo. Un amigo me contó y esa historia me marcó. Él llegó a la casa y vio a su papá en el suelo, muerto, falleció de un infarto, ya un hombre de edad. Y él me contó, el señor Ota, me dijo, Kenji, yo me arrodillé, lo cargué y le dije que lo amaba. Porque yo siempre amé a mi papá y lo respeté mucho por el ejemplo que fue para mí, pero nunca se lo pude decir, solo se lo pude decir ya cuando lo vi muerto. En vida no lo hubiera hecho, me dijo. Sí, lo entiendo, le digo, lo entiendo porque entiendo la cultura japonesa, pero eso es rarísimo, para mí como latino eso es rarísimo. Y de ahí ese episodio me marcó mucho y comencé a preguntarle a todos los japoneses, ¿usted quiere a su papá? Sí, mucho, bastante. Yo sé que no lo va a hacer, pero le diría a su papá que lo quiere, que lo ama. Sí, pero no lo voy a hacer, pero siente ganas de hacerlo. Sí, realmente sí. Comencé a hacer una encuesta solo con amigos, con todo el que conocía, le preguntaba esto, especialmente a los hombres. Y se creó un grupito de amigos japoneses que me entendieron el mensaje y dijeron, vamos a hacerlo. Y lo logró uno, lo logró otro, decirle al papá que lo quería y que lo amaba en vida. Y nacieron historias muy bonitas, pero faltaba yo. De hecho, yo no fui el primero, fui como el cuarto y me costó horrores. Ya porque papá estaba en un hospital, parálisis de medio cuerpo inmovilizado y tenía que hacerle masajes en la mano para las terapias. Yo viajé desde Colombia para
y para visitarlo al hospital, mirar cómo estaba por la trombosis que tuvo. Y ahí aproveché, dice, bueno, aquí no se me puede escapar, no puede mover medio cuerpo y tengo que decirle, pero me costó horrores decirle, yo hablo mucho de usted en mis conferencias porque lo respeto mucho y lo amo muchísimo. Cuando le dije eso en japonés, hubo un silencio, a él se le llorosearon los ojos, a mí también, pero no pude hacer más nada. Tuve que pararme e irme de ahí. Fue un momento tan raro, es una cultura tan diferente, Sí. donde eso no tiene lugar. Es casi que se escucha pero ¿por qué me dice eso si no me he muerto? No, es que yo creo que justo en comprender las diferencias está el aprendizaje y puedes sacar las cosas que más no hay cosas buenas ni malas, pero yo creo que hay cosas que te pueden servir, que más se adecúan a ti, de todas las culturas en realidad. Y la japonesa con la latina es una de las, no opuestas, pero las que más diferencias tienen. Y eso enriquece muchísimo. Por eso creo que muchos de los discursos que tú das son tan poderosos, porque trae mucha diversidad. Entonces eso lo hace muy, muy bueno. Pero pasando al siguiente tema que yo quería conversar contigo, de hecho esta pregunta la quería hacer al inicio, pero dio toda esta conversación, era ¿cómo te definías tú? O sea, cuando alguien te presenta, porque esta pregunta, sé que la hemos conversado, pero quiero llegar a otro punto, es cuando alguien te presenta, ¿cómo te gusta que te presenten? Yo aprendí, Cristian, a respetar, y me costó, pero a respetar mucho como la imagen que las personas tienen de mí. Antes luchaba con esto. Eso es un poquito como cuando mis amigos japoneses me dicen, hey Kenji, dígales que yo no soy chino. Bueno, yo les explico que usted no es chino, pero van a seguir diciéndole chino. ¿Por qué? Porque para nosotros todo el que tenga los ojos rasgados es chino, y si es de Bogotá y es muy jovencito, ese es un chino. O sea, muy joven le decimos chino, y en algunos países si tiene el cabello crespo es chino, y nosotros usamos la palabra chino para todo, y usted va a ser el chinito, y al japonés le molesta, pero después entiende que no es nada personal y que hay un sentido, de hecho, hasta afectivo con eso, y que no debe tomárselo muy en serio. Entonces a mí igual me afectó mucho cuando comienzan a decir es un motivador. Digo, no, yo no soy motivador, no consumo motivación, no me gusta la motivación, es un positivista, es de menos. Respeto y no tengo nada en contra, pero no lo consumo, es decir, ese tipo de música no me gusta, por ejemplo, pero hago un libro y inevitablemente está en la sección de motivación. La gente me escribe y dice, es que a mí usted me motiva. Y me lo dice con una sinceridad que aprendí a respetar. Miércoles, soy el motivador de esa persona y ¿qué le puedo hacer? Soy la guía espiritual de otra persona y ¿qué le puedo hacer? Pero realmente me agrada la pregunta, porque ¿y usted quién es? ¿Qué se considera? ¿Cómo se presenta? Yo soy un trabajador social empírico, precario. Tuve unos maestros increíbles, maestros que marcaron mi vida, mentores. La mayoría ya fallecieron y no les llego ni a los tobillos a ellos, porque el trabajo social se hace en silencio, donde no hay cámaras, donde no hay multitudes. Es entrar en la localidad, en la zona y analizar, es aprender de los lugares más vulnerables, de la pobreza, es entender la violencia, es entender y sentir empatía por las personas más complejas de la sociedad, el por qué lo hacen, entender el entorno. Es mi mundo, es lo que me fascina, es lo que me gusta cuando veo desde un traficante a un loco, un ladrón, un yihadista. Quiero saber cómo creció, qué pasó, qué siente, qué come. Solo saber qué come me interesa. Ir a México, visitar la iglesia del señor Malverde y analizar allí por qué van las bandas y piden rezos por sus containers, y me meto a los lugares más locos, más absurdos, más peligrosos, porque siento que estoy adicto a entender el ser humano en ese tipo de entornos, y veo una belleza increíble. Cuando lo hago, veo una gran belleza. Me estorba por eso el personaje de Yokoi Kenji, porque si lo reconocen ya no puedo hacer mi análisis. Tengo que esconderme, camuflarme. Ya hay lugares donde no puedo ir, pero estuve años analizando y lo disfruté muchísimo. Me fascina
el trabajo social, y dentro de la rama de lo que es el trabajo social, la psicología social me parece fantástica, que es un poco como lo que hace en la astronomía, analizar las estrellas, pero la vida de las personas como pequeñas estrellas que un día van a morir, pero queda un poco de luz en un legado en la siguiente generación. Es algo muy similar realmente a estudiar los astros, pero estudiar las personas y su entorno, ¿no? Eso me parece muy interesante porque yo me acuerdo de esa palabra de trabajador social. La primera vez que la escuché fue por ti, y de hecho tal vez personas que nos están escuchando tienen esta duda que yo me la planteé en ese momento, y es: ¿qué es ser un trabajador social? Sí, bueno, es una persona que de alguna manera siente una pasión enorme por la humanidad, realmente, y la humanidad en su totalidad, es decir, con sus glorias y sus tristezas. Una pasión enorme por el comportamiento humano en sociedad, en grupo. ¿Por qué los japoneses son así? ¿Qué flagelos tienen? ¿Y qué soluciones pueden brindar estas mismas personas para estos flagelos? ¿Por qué el japonés se suicida? ¿Por qué en Latinoamérica hay tanto homicidio? ¿Por qué matamos tan fácilmente? ¿Y por qué el japonés se suicida tan fácilmente? El trabajador social corre riesgos muy altos. Es como el músico. Le gusta la música, pero si lo convierte en un trabajo y ahora toca para ganar, puede que lo más preciado que hace, que es cantar, se convierta ahora en una labor, y dice: no era exactamente esto lo que quería vivir de la música, pero ahora se convirtió en un trabajo y ya no la aprecio tanto. Esto le puede pasar a un trabajador social. También es vulnerable frente a tantas crisis que hay en el mundo, tanta tristeza, tanto dolor, tanto abandono de Estado. Entonces es vulnerable a aferrarse a alguna corriente política buscando solución, pero son procesos que finalmente debe pasar. Y otro riesgo muy grande es que pues, no hay dinero en el mundo que alcance para tanta necesidad. Entonces el trabajador social puede, lejos de lograr un cambio en la sociedad lo cambia, se sumerge y se pierde en medio de tanta necesidad, y puede amargarse el alma diciendo: me entregué por la gente y ahora nadie me reconoce nada. Entonces son peligros de los cuales se enfrenta un trabajador social. Esto es un poco de lo que es un trabajador social. No, me parece súper interesante y me gusta cómo lo definiste. Y hablaste de que pueden haber muchos peligros, de que pueden suceder muchas cosas. Y eso me trae a la siguiente pregunta. ¿Qué es el miedo para ti? Te voy a hacer un par de preguntas así de un poco profundas. Claro. Pero, ¿qué es el miedo para ti? Un aliado muy, muy importante. Me ha acompañado toda la vida. Es como si fuera un amigo ya realmente. Porque creo que el miedo me ha salvado de decisiones trágicas, terribles en Japón, al enfrentar depresiones que yo no entendía. Si yo no soy depresivo, ¿por qué siento tanta depresión y ganas de morirme? O no es ganas de morirme, no le veo ni sentido a vivir, y morir sería lo mismo. El miedo me ayudó, y en Colombia el miedo es un aliado fantástico, porque pues fueron 15 años viviendo en localidades que son consideradas asentamientos, favelas, lugares realmente peligrosos, complejos para muchos, y nosotros, gracias al miedo con el que uno crece, está siempre muy atento, muy alerta, muy despierto, nos ha librado muchísimo. Y en cuanto a la profesión, es ese miedo constante a hablar en público, que uno siente todo el tiempo. Así cuando ya tengo el micrófono en la mano, pareciera que no está el miedo, realmente ni yo lo siento, de ahí todo fluye, pero él fue un compañero hasta el instante antes de hablar en el micrófono, importantísimo, porque me genera ese respeto por el auditorio, de no andar tranquilo, confiado, de hacer una buena lectura, de durar los primeros 5 o 10 minutos sintiendo el aroma del lugar y de las personas y del auditorio, analizando sus edades, los tiempos, el frío, el clima, si están sentados, si las sillas son muy rígidas. Todo eso me da una matiz para que la conferencia, cuando es presencial, fluya como nos gusta que fluya. Y eso también se lo debo en parte, no todo al miedo, pero en parte al miedo.
Y justo cuando hablas de miedo, yo creo que uno de los mayores miedos es, por lo menos para mí, que lo he experimentado, es el miedo a fracasar, el miedo a equivocarte, el miedo a hacer algo errado. Entonces mi siguiente pregunta es esa. ¿Cómo defines tú el fracaso? ¿Qué papel ha tenido el fracaso en tu vida? ¿Lo ves como algo bueno, como algo malo, como algo necesario? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo que pasa es que y converso mucho de esto con mi esposa, porque casi que ella me dice, ¿por qué es tan adicto a fracasar? Es decir, ¿por qué le gusta tanto meterse por un lugar donde no sabe si hay salida y tal vez nos toque devolvernos? Ella es de las personas que dice, vámonos por este camino que ya lo conocemos y sabemos que hay salida. Sí, pero acabo de ver otro camino. Puede que por ahí lleguemos más rápido, puede que haya una salida. Lo más seguro es que no lo hay y yo voy a fracasar. Pero me inclino completamente a esa pequeña esperanza de que lo logre o de que me encuentre algo en el camino. Entonces toda mi vida es enfrentando tantos fracasos, porque sé que en medio de muchos fracasos se encuentra uno tesoros. Así que no lo digo con alarde ni nada de eso, pero yo abrazo los fracasos, los aprecio, me gusta la adrenalina tal vez fueron muchos años en un país tan seguro como Japón, tan tranquilo, donde todo es metódico y se preparan para todo, y esa monotonía yo creo que me dejó un poco traumado, y disfruto mucho vivir en un país donde muchas cosas salen mal y sin embargo hay que continuar y hay que hacer algo. Entonces me gusta. Ahora, reconozco que es más fácil para mí fracasar ahora porque ya soy una figura pública, ya hay un éxito inevitable que no se detiene, pero al principio igual estaba medio loco y hacía unas cosas como si no tuviera nada que perder, o tal vez eso era. Y una conferencia aquí en la región en que estoy, la señora que iba a dictar la conferencia, la conferenciante no llegó, su vuelo no llegó, y representaba los derechos humanos en una conferencia de más de una hora sobre los derechos humanos. Y en la universidad se armó un alboroto y decían que y si ella ya no llega, ya están todos los maestros, psicólogos, todos ahí sentados esperando a esta persona, ¿qué hacemos? Y entonces estaba yo por ahí y me dijeron, oiga, usted no que dicta conferencias, si usted no tiene una conferencia sobre derechos humanos. Y lo primero que yo digo, sí, claro, porque yo no soy japonés, soy latino. Digo, sí, claro, se le tiene, claro que sí. Y entonces me pusieron más por el miedo que todos sentían de hablar, y yo dije, no, sí, claro, derechos humanos. Y la acepté y tuve una hora para prepararme. ¿Qué carajo voy a hablar yo de derechos humanos? Pero la conferencia fue un éxito, la filmaron y yo terminé dictando la misma charla por muchos lugares. Después me enteré bien de qué se trataban los derechos humanos. Y esto fue hace mucho tiempo, no era yo conocido, estaba solo mendigando hablar en las aulas. Pero esa fue una conferencia la cual acepté a costa de mucho fracaso, pudo haber sido un fracaso. De hecho, sí se generó una polémica porque decían, fantástica la conferencia del japonés, lo que dijo el muchacho, todo muy bien, pero ¿eso qué tiene que ver con derechos humanos? Y mitad del auditorio decía, eso sí que tiene que ver con derechos. Si ustedes no se dan cuenta lo importante que tiene que ver, cómo todo eso conecta, entonces no entendieron nada y se creó. Yo me fui, ellos se quedaron ahí en el debate, pero me fui contento porque se armó una agenda. Es decir, mi vida sin fracasos, no. También me acostumbré, Cristian, porque de niño no era muy llamativo mi rostro realmente, era como un chino para muchos intentos de noviazgo fracasados, demasiados. Entonces, cuando uno se acostumbra tanto, maneja muy bien el fracaso. Yo creo que, como tú lo dices, siempre es importante estar abierto al fracaso, estar dispuesto a decir que sí y luego averiguar cómo hacerlo. Así se dan las mejores oportunidades en la vida, sin saber qué hacer, pero hacerlo igual y luego ir aprendiendo, ¿no? Porque lo importante es, claro, lo haces una vez, pero luego aprender sobre eso y a ir mejorando. Y yo de verdad que cuando converso contigo siempre, como te decía, ¿no? Noto esa originalidad, esa transparencia. Noto que eres una persona muy tranquila también, y eso te genera cierta paz, ¿no? O sea, tranquila en el sentido de coherencia, cuando hablas se nota que transmites lo que realmente piensas. Y eso me lleva a preguntarte
si es que tú te consideras una persona feliz y si es que, independientemente de la respuesta, ¿cómo tú defines esa palabra, Pa? ¿Qué significa para ti ser o no ser feliz? Sí, bueno, la verdad es que yo esto de la felicidad se lo agradezco mucho al hecho de haber crecido parte de mi infancia en los barrios populares de Latinoamérica, porque en un barrio así aprendemos a ser felices de la manera más económica. Un balón que podía ser un balón de trapo, una pelota ahí de plástico, un montón de cinta amarrada, nos hacía supremamente felices a 7, 8, 9 niños dándole patadas a una bola que salía a volar para cualquier lugar y jugar con un tarro metálico, jugar tantos juegos que se generan en la calle con piedras, con las escondidas, tocar el timbre del vecino y salir corriendo, cosas tan económicas, tan económicas. Luego llegar a un país como Japón, el país de Nintendo, de Sony, del PlayStation, de todo eso, y ver la depresión, la soledad, el suicidio, y compararlo con la alegría de los niños. Los mejores parques de diversiones son buenos, pero por alguna razón jugar con, no sé, la mamá estaba trapeando y de repente le cayó agua a alguien y ese fue y cobró venganza echándole agua y de repente todos en la familia latina comenzaron a echarse agua y porque les dio un momento de locura, pero fue el momento maravilloso. Jugamos con agua y ahora todos están limpiando la casa porque la mojaron, hay que sacar los muebles al sol porque los mojaron, pero le dieron la libertad a ser felices con agua o con bombas de agua, todo tan económico. Así que hasta el día de hoy realmente yo me considero que las cosas que me hacen feliz son muy económicas realmente, por eso lo agradezco, creo que a los barrios. Y también, bueno, el concepto de la felicidad creo que está sobrevalorado, se habla demasiado de la felicidad, pero pues la felicidad no sería felicidad sin la tristeza. Entiendo que la vida es en un porcentaje muy alto neutra, o sea, no es ni feliz ni triste, es neutra simplemente. Digamos que un 60-70% completamente neutra, no pasa nada en la vida. Si uno no hace nada, no pasa nada. Luego llega un porcentaje de tristeza y eso lo convierte como en un 80-90% de la vida, neutra y triste. De ahí la frase, la vida es una mierda. Pero hay un porcentaje de felicidad pequeño y dentro de esa felicidad hay un momento de éxtasis, ya que uno queda en el suelo con dolor de estómago, riéndose y diciendo jamás había vivido algo tan maravilloso. Entonces, creo que la vida tiene esos porcentajes y que si fuera al contrario sería caótico. Una persona que viva en éxtasis, el 90% termina en un hospital o entra en una adicción al éxtasis de cualquiera que sea, pero su cuerpo no lo va a soportar. Lo normal es que la vida sea neutra, triste y a veces llega la felicidad y brilla. Creo que de eso se trata, de ese equilibrio, y buscar hacer lo contrario, extender demasiado la alegría, convierte a las personas en consumidores de una falsa felicidad, monstruos adictos a eso, y ya no sienten nada. Están adictos, ya necesitan una dosis cada vez más alta y ahí recurren sea a una droga, sea a cualquier cosa que les haga sentir, pero finalmente entra un desequilibrio mental, afecta su salud. Me parece súper interesante lo que dices. No había escuchado esa perspectiva y creo que se aprende mucho de esas diferencias tal vez de definiciones, ¿no? que podamos tener. Y para mí la felicidad, por ejemplo, se basa mucho en disfrutar lo que haces en tu día a día, en el progreso. Yo baso mucho, yo relaciono mucho, para mí, esta es una definición personal, la felicidad con libertad. Porque yo creo que puedes ser feliz sin tener libertad física. Como el libro de El hombre de búsqueda del sentido, de Viktor Frankl, que es uno de mis libros favoritos. Pero yo creo que se asocia mucho dentro de mi mente la libertad a la felicidad, ya sea libertad de pensamiento o libertad física, libertad de poder escoger alguna de las cosas que vas a hacer, el pensamiento que vas a tener. Y luego, para mí, otra palabra que es fuerte dentro de las definiciones que tengo es el éxito, que yo siempre lo defino como ir progresando.
no necesariamente progresar económicamente, pero me refiero a cada día ser un poquito mejor. Esa filosofía Kaizen de mejora continua la intento aplicar muchísimo y creo que ahí van de la mano algunos de los conceptos, ¿no? Algo que yo me estaba preguntando yo hace más o menos un año hice una entrevista a un amigo, un youtuber peruano bastante grande de inmuebles. De ahí volví a colaborar con él varias veces y lamentablemente este año pues murió por COVID, ¿no? Y eso me hizo reflexionar muchísimo acerca de distintas cosas, ¿no? Y una de esas fue cómo quiero ser recordado, qué es lo que quiero dejar en este mundo, ¿no? Porque a veces vemos la muerte como muy lejana cuando nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces, tú Yokoi, ¿qué opinión te da la muerte, el tema de la trascendencia? ¿Es algo que, como lo decías al inicio, buscas? Cuéntame un poco de eso, de tu perspectiva respecto a eso. Bueno, hace años en una de mis labores sociales en los colegios de Ciudad Bolívar, el sur de Bogotá, era disfrazarme de la muerte y le hacían una entrevista a la muerte. Y la muerte en la entrevista todo el tiempo decía, hey, pero es que me hacen mala fama, yo no tengo la culpa. Sí. Se defendía y era amigable realmente y tenía unos argumentos buenísimos la muerte de cómo la gente se comportaba mal y le echaba la culpa a ella. Muy realmente de la cultura japonesa. La cuestión en realidad, lo que la gente como que quiere saber es qué pasa realmente después de la muerte. ¿Qué es lo que conecta? La muerte en sí como acontecimiento creo que debe valorarse un poco más. Debemos entender lo que es hacer un duelo, un duelo bien hecho. Es raro decirlo, pero hacer un duelo bien hecho, para que la persona que parte no nos deje muertos en vida y honremos su muerte comportándonos cada vez mejor, como usted lo dice. Ahora, no solo porque es bueno, sino en honor a ese hijo, en honor a ese abuelo, mamá, papá, ese amigo. Él no cumplió sus sueños, yo los voy a cumplir por él. Creo que la muerte tiene mucha riqueza en ese sentido. Pero hay algo que me gusta sobre la muerte y el concepto de qué hay después. Y es de los japoneses, donde un samurái va a la montaña, habla con un sabio y le pregunta sobre eso. Quiero saber sobre la muerte, el cielo y el infierno. ¿Qué pasa? Y el sabio lo mira y como es un samurái tan fuerte que no logra nunca ha perdido una batalla, el sabio lo reconoce y le dice: usted es demasiado tonto, demasiado bruto, ignorante, usted es como un animal porque solo piensa en matar y solo sabe pelear con su espada. Usted es demasiado estúpido para poder entender estas cosas. Cuando el samurái lo escucha decir eso, se pone muy furioso, saca su espada y dice: a mí nunca, nadie me ha tratado así, yo tengo que matar a este señor. Y cuando levanta su espada para matarlo, el sabio lo mira y le dice: eso que estás sintiendo, ese es el infierno, ese es el infierno. Y el samurái en ese momento se detiene y le dice: pero yo casi lo mato, usted casi se hace matar solo para darme una lección, solo para responderme la pregunta. Usted está loco, ¿cómo hace eso? O sea, casi lo mato. Y ahí el sabio lo mira y le dice: eso que estás sintiendo, ese es el cielo, ese es el cielo. La ira que sintió es el infierno, el perdón que luego sintió, la comprensión, la empatía que sintió hacia mí, ese es el cielo. Me fascinó tanto esa historia, se la escuché a un profesor, porque dije: yo no sé si después de la muerte está el cielo o el infierno, pues no hay una prueba tangible de eso. Pero una cosa sí entendí, es que comienzan aquí comienzan. No pienso que una persona que muera en una condición de tanta ira, rabia, tanto rencor, tanta maldad, después pueda simplemente disfrutar eternamente la alegría. O que una persona que muera tan feliz, tan tranquila, con tanta paz, después va por allá a sufrir eternamente. Creo que todo comienza aquí, nuestras decisiones, nuestra vida. Es lo más importante. El cielo y el infierno están aquí, en este momento.
En ese sentido, la muerte solo es una transición y me concentro ya en no cuándo será mi muerte, sino qué cielo estoy viviendo o qué infierno estoy haciendo de mi vida, porque puede que esto conecte eternamente. Entonces, mejor, por si las moscas, voy a buscar crear un cielo desde ahora en mi vida. ¿Y cuál? Bueno, no sé si la pregunta sería esta, pero ¿cuál sería ese cielo en tu vida? Y yo la relaciono mucho con cómo te gustaría ser recordado. No sé si es la palabra adecuada porque suena un poco fuerte, pero como va alineado con la misión que tienes, ¿no? Me gustaría poder controlar mis impulsos porque yo pues no soy japonés. Sé comportarme como un japonés. Sé comportarme como un japonés, ser muy disciplinado, pero no me fluye, no me nace, es decir, lo hago porque lo aprendí. Lo que hago, mi talento, lo que me nace, lo que está en mi flow, mi swing es latino, es la locura, la improvisación, es el vivir, pero esta es mi cruz también, es decir, los latinos somos impulsivos, no todos, obviamente, se habla más del porcentaje mayoritario. Hay latinos que son como japoneses y hay japoneses que son como latinos. Mi caso es el típico caso popular latino, impulsivo, supremamente impulsivo, y ya por la edad obviamente uno va controlando muchísimo y ya con los hijos y todo, pero descubro que mi paraíso es lograr tener esa paz, ese equilibrio, esa tranquilidad, el pensar antes de actuar, como dicen los japoneses, el lograr la gracia. Y esa persona merece una bronca mía y yo no se la doy porque sencillamente no quiero discutir. Mirar un hijo y decirle el loco merece una bronca, pero va a tener sus propias batallas. Quiero que a mí me recuerde como el papá un poco alcahueta, un poco que le dijo, no pasa nada, tranquilo, porque a mí me fluye es darles bronca, a mí me fluye es ponerlos en cintura, hablarles duro, fuerte, como me trataron a mí. Y ahora estoy disfrutando, mi paraíso es mirar a mis hijos y decir, él se libra de mí, pero no se va a librar de la sociedad y yo no me voy a meter en eso. Ya como de pronto es un abuelo con sus nietos, de pronto ese paraíso, el tener un pleito con la esposa y dejarla ganar, porque sí, porque voy a dejarla ganar. Creo que busco ese paraíso o me estoy volviendo viejo, Cristian, no sé. Yo creo que depende mucho más de la madurez mental que de la madurez física y de todas maneras, no sé si es la palabra, pero me parece muy sabio lo que dices, muy interesante, de mucha madurez también, porque para poder desprenderte de ganar esas pequeñas batallas o esas pequeñas peleas, hay que tener una cierta madurez y creo que eso es súper interesante, poder conversar con alguien que definitivamente la tiene y que tenemos pensamientos muy similares en varias cosas y me ha agradado mucho esta conversación. Ya para no hacerlo muy largo, hemos conversado de todo, excepto de un tema que es el título del podcast, que es Invertir Joven. Entonces, a mí me queda agradecer. El título es Invertir Joven. Es el nombre del podcast. Así se llama mi podcast, Invertir Joven. Comenzamos hablando solo de inversión, de finanzas personales, le añadimos emprendimiento y ahora le hemos añadido, en verdad yo uso este podcast para aprender. Yo intento traer invitados siempre, los que pueda aprender, que tenga algo distinto y hoy he disfrutado muchísimo esta conversación. Ya no hablamos solo de inversión, de finanzas personales, emprendimiento, como nos hemos dado cuenta, sino de temas en general. Yo lo uso como esos espacios para consultar a personas sobre dudas que yo tengo, sobre cosas que quiero aprender, sobre crecimiento y compartirlo con los demás, que creo que todos aprendemos juntos. Entonces, esa es mi filosofía. No, pero el título es realmente importante. Yo siempre me pregunto, ¿por qué tanto miedo a la hora de invertir en la juventud? Siempre que hablo con jóvenes digo, yo noto como miedo. ¿Y qué es lo que pasa? No, es que de todas maneras puede que salga, puede que no salga, hay tantos factores. Y yo les digo, pero ¿de cuántos millones de dólares está invirtiendo ahí? No, eso no son millones, son $5,000. Entonces no importa, o sea, invierta, o sea, la gente llega a deudas grandes, métase en deudas, invierta, o sea, fracase porque un día le van a llegar cifras grandes.
Y usted no va a saber manejarla si no pierde ahora lo que tiene. Y por estar aferrado ahí a lo que tiene, o sea, inviértalo ya, piérdalo ya, equivóquese ya. Es decir, esto no es una pelea como el boxeo de quiero llegar invicto a... No, esa gente que está invicta es oficialmente, pero ellos en el colegio les dieron en la jeta, perdieron con el primo, perdieron con el hermano. O sea, hay que darse contra la sociedad y pensar en grande es también entender que se fracasa en grande y que pues no estamos hablando de millones de dólares, es decir, hay una gran oportunidad para aprender y hay demasiado miedo en el tema de arriesgarse, de invertir. Es difícil entenderlo, pero la riqueza más grande son los errores, porque ellos son los que nos dan autoridad para cuidar lo que viene después. Así que sí creo que es bastante importante la palabra joven, es decir, hágalo ahora que tiene fuerzas. No es lo mismo recibir un golpe en el rostro a los 60, a los 70, que recibirlo a los 18, a los 20. Hágalo ahora, métase en el pleito, en el lío ahora. Y también entienda que hay muchas posibilidades de que las cosas salgan bien. Si las cosas salen mal, aprende. Si las cosas salen bien, ahí viene ahora lo más peligroso para mí. No se confíe. Mire qué probabilidad de suerte tuvo. Cuide lo que tiene, pero no crea que ya aprendió a hacer algo, porque todo es muy relativo. Así que no se confíe nunca. Haga de cuenta que no tiene. De todas maneras, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y yo opino que todos los que lo escuchan deberían de hacerte caso, darse una oportunidad de fracasar, darse una oportunidad de superar su miedo y sobre todo darse una oportunidad de también, ¿por qué no?, tener éxito, o sea, que le vaya bien. Y ya cerrando, Yokoi, yo te quería preguntar la pregunta que le he hecho absolutamente a todos mis invitados, la pregunta de rigor de este podcast, y la pregunta es: ¿cómo inviertes y administras tu dinero? ¿En qué invierte su dinero Yokoi Kenji? Menos mal, gracias a Dios, yo no hago eso. Eso lo hace todo mi esposa. Menos mal, menos mal. Mucha gente ni me cree, pero mis amigos, mi equipo de trabajo saben que es verdad. Cuando comenzamos a tener muchísimo éxito económico, yo me negaba a saber cuánto tenía. No quería. No, por favor, no me cuente. No me interesa y me afecta. Así que solo usted sepa. Ella sabe, mi esposa sabe, el equipo de trabajo, el contador, el tesorero, todo un equipo, todo muy organizado para dictar una conferencia. Hay pólizas, hay una contratación, hay una cantidad de cosas y hay cifras muy altas, o sea, altas, que uno dice, miércoles, ¿en serio todo eso pueden pagar por una conferencia? Pues no quiero ni saber y hasta el día de hoy me manejo así, no sé, la verdad no sé y no me interesa porque me desconcentra de lo que hago, que es social, me desconcentra. Igual pienso que lo que hago, no hay dinero en el mundo que puedan pagarme, no les alcanza, a nadie le alcanza, porque son mis heridas y son mis vivencias y me costaron demasiado, porque estuve al borde del suicidio, en depresiones horrorosas y porque, bueno, no hay, los que me enseñaron tampoco puedo colocarle una cifra a sus enseñanzas, entonces, y al mismo tiempo tampoco se lo puedo negar a nadie, es decir, es un placer poder ofrecerlo. Así que pero mi esposa, ella sabe de todo el tema. Una vez le dicté una conferencia a Colgate y el vuelo nos dejó al tesorero de Colgate, Palmolive, y a mí, unas horas en el aeropuerto. Entonces, en nombre de mi esposa le dije al señor, usted que es tesorero de esa empresa tan grande, y era un latino, un hispano, cubano el hombre, le dije, estamos comenzando a capitalizar, ¿qué podemos hacer? Y él me dijo, las tres cosas más importantes, Yokoi, es primero la finca raíz, eso no tiene pérdida, es decir, invierta en finca raíz, en lugares buenos o lugares que van a ser buenos, estudie, los analice, invierta en finca raíz. Yo dije, bueno, ya lo estamos haciendo. Segundo, su moneda no la guarde en solo un país, aproveche que usted es japonés, es latino, entonces guarde en dólares, guarde en yenes, mire el dólar canadiense y mire las coronas.
el euro. Tenemos familia en Noruega y bueno, uno dice, guarde su dinero en monedas distintas. Yo, wow, interesante, voy a hacer eso. Y luego, acciones, inviertan acciones. Colgate es bueno, me dijo. Yo tengo ahí mis acciones, me dijo él. La gente, esos productos son buenos. Y se me quedaron esas 3 cosas y hasta el día de hoy eso hemos hecho. Es increíble, bueno, yo no, mi esposa es increíble. Aquí entre nos, todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, todo lo que... Yo vivo de manera muy austera con ella en un lugar muy japonés, muy pequeñito, todo eso. Pero lo que... Wow, yo me impresiono. Siempre, la única cifra que sé es que yo la miro y le digo, ¿me puedo retirar? Me dice, se puede retirar. Se puede retirar y pagarle la universidad a sus hijos 2, 3 veces si quiere. Y yo, wow, ya. Y yo no quiero un Lamborghini ni vivir en una mansión. Entonces se puede retirar. Más como a usted le gusta vivir cortando madera, trabajando ya se puede. Y para dónde va el mundo, que es como ese gerente de una gran empresa juvenil y él es un joven, pero su transporte es la bicicleta y ese es su orgullo, y más que sea ecológica y que hacia dónde va el mundo, que es el minimalismo. Y esto, la pandemia nos lo dejó cada vez más claro. ¿Para qué tanta ropa tenemos? ¿Para qué tantos zapatos? ¿Para qué tan...? Creo que vamos bien. Yo no pensé tener tanto, ni necesito tanto. Tengo un muy buen carro, pero lo tengo desde el 2014, el bendito carro. Y es muy buen carro, es un carro japonés, una Toyota y todo, pero no logro cambiarlo, no logro. Puedo, pero no logro. Es que yo creo que eso es parte de la coherencia que tú tienes, esa coherencia de minimalismo, de no basar la felicidad en cosas materiales. Yo creo que no es coincidencia, o sea, eso es algo que forma parte de lo que tú eres y que a mí me parece súper coherente. Yo también en Lima me movía en bicicleta eléctrica, vendí mi carro para poder moverme en bicicleta eléctrica mucho más cómodo por un par de años, y ahora en Madrid pues me muevo igual en realidad o en Uber o en bicicleta eléctrica, que aquí se alquila y es increíble. Algo que a mí me gusta de Madrid es el transporte. Entonces lo disfruto muchísimo, disfruto de las cosas pequeñas, intento que me hagan feliz, no las cosas materiales sino las experiencias, ¿no? Entonces comparto mucho contigo esa parte. Sí, y no niego que hay una alegría enorme saber de que yo quería un BMW, eso sí. La influencia inevitable del occidente en Japón no se aprecia el carro europeo. Yo quise un BMW y fui al concesionario con mi esposa, me senté en el BM, hermoso, lindo, me dejaron prenderlo y yo la miré y le dije, ¿lo puedo comprar? Me dice, claro que lo puede comprar. Ya, o sea, puede comprar. Ya no lo quiero, solo quería esto, saber que lo puedo comprar. Sí, ya estoy feliz, me puedo comprar. Ahora comprémonos la Toyota para que entre todo el mundo, porque nosotros somos trabajadores sociales que carga con un montón de gente y lleve el piso para el otro y lleve el baño y lleve material para todo lado. Entonces comprémonos pues el carro grande que no me gusta, pero es el que necesitamos. Pero me llenó el alma sentarme en el BMW y decir, me puedo llevar este carro, usted tiene el dinero para comprarse, gracias. Solo quería saber eso y ya no quiero, a veces son como solo el deseo de saber que logramos llegar a un lugar, pero cuando estamos ahí no lo materializamos porque tenemos la madurez de decir, esto no va a ser práctico, esto no me va a funcionar. Solo quería saber si lo iba a lograr. Y ahora que lo sé, pues debo ser más coherente, como lo dice usted, con el entorno, con lo que estamos viviendo. Y sí, pero en eso básicamente invertimos, digamos, nuestro dinero. Y sí hay un porcentaje que mi esposa cuida el dinero, protege, yo lo genero, pero sí hay un porcentaje de inversión que me respetan mucho en la entidad y es en la innovación. Yo de repente una vez, siempre cada año, algo nuevo tengo que hacer, algo nuevo que no hemos hecho y que nos desafía a entrar en etapas como la conferencia de derechos humanos, o sea, algo loco que requiere un nivel de locura de decir, denme un dinero porque necesito abrir una peregrinación a Japón y nos vamos con latinos. Y pues eso fue un desafío, una locura, nadie sabe cómo hacer eso, cómo
éramos más de 30 hispanos por Japón, cómo separar los hoteles, el transporte, nadie sabía cómo hacer, pero si no lo hacemos este año, si no lo arrancamos, no lo hacemos nunca. Y menos mal lo hicimos porque antes de la pandemia ya hicimos 2 peregrinaciones. Estamos solo esperando que termine todo esto del COVID para continuar con nuestra peregrinación de liderazgo a Japón. Todo latino que diga yo quiero conocer Japón en español, visitar lugares con lecciones en español, hospedarme con una familia japonesa y sentir qué se siente eso, pues queremos nosotros posicionarnos como el grupo principal para hacer este tipo de tour a Japón. Y un día futuro, cuando yo ya no esté, que un joven visite Japón, se coloque unas... ¿Eso es que realidad virtual? Sí, los 3D. Sí, en Castillo, hay un castillo en Osaka y yo digo, caramba, en 30, 40, en 100 años que alguien diga, me pongo unas 3D y sigo viendo a Yokoi aquí hablando frente al castillo. Me quito las gafas y está el castillo con gente, pero cuando me las coloco, está solo Yokoi frente a ese castillo hablando de liderazgo. Entonces ese tipo de innovación me enloquece, digo, caramba, eso se puede hacer, estamos en una época loca donde yo puedo irme de tour con un amigo virtual que me va guiando y crear esa ruta. No porque vean a Yokoi en realidad, sino porque creo que los jóvenes se pierden algo muy grande al no viajar y conocer estos lugares tan fantásticos. Totalmente. De hecho, Japón está en uno de los países que yo quiero visitar. Yo me puse una meta, uno de mis sueños es, y bueno, metas ahora, es conocer 50 países antes de cumplir 30 años. Yo tengo 26 años, de hecho mi cumpleaños es un par de meses, así que ya me quedan 3 años. Y voy 34 países, entonces me faltan 16. Wow. Japón está dentro Japón está dentro de esos 16 que me faltan. De hecho, la mayoría está en Asia. Quiero ir bastante a Asia, me falta ir a África también. Entonces, por eso también me vine a Madrid. Es más estratégico para hacer estos viajes que hacer en Sudamérica. No, lo esperamos en Japón, le va a gustar muchísimo. Y yo creo que nuestro siguiente paso, esto ni siquiera lo he comentado en las redes nuestras, pero es que vamos a vivir a Japón unos meses, vamos a irnos allá, desde allá vamos a dictar las conferencias, a atender a nuestros clientes, pero me llamó mucho la atención que crearan el Ministerio de la Soledad y que cada vez hay más abuelitos que no tienen con quién hablar, y yo sospecho que tienen mucho que darle a nuestros jóvenes, una sabiduría enorme. Y por eso quiero ir a estar unos meses allí en Japón, tal vez un año con mis hijos y mi equipo de trabajo, analizando la tercera edad, los abuelitos, y sirviendo como traductor para las redes sociales, para las preguntas de los jóvenes. Pues sería, por ejemplo, fantástico invertir joven, pero con algún abuelito que yo le diga, Cristian, tiene que escuchar este abuelito, yo le sirvo de traductor y que le hagamos unas preguntas. Eso me parece yo me apunto. Maravilloso. Yo me apunto y me parece increíble esa misión. Sería divertido. Es que yo creo que, por ejemplo, ahora en redes sociales algo que está muy de moda es, sobre todo en las redes sociales nuevas, en TikTok, por ejemplo, cada vez que sale una persona mayor, se vuelve viral. Siempre se vuelve viral porque en TikTok hay gente muy joven, te hablo de gente en promedio de 16 años, puede ser 2, 3 años menos o 2, 3 años más. Te digo el promedio, porque obviamente hay gente de 30, 40, de todos lados hay. Claro. Pero el grande de la gente en TikTok es menor de edad, el promedio. Entonces cada vez que hay una persona mayor hablando, dando consejos o inclusive bailando, pues se vuelven viral porque no es algo que están acostumbrados a ver. Y de hecho en Estados Unidos uno de los TikTokers más famosos, en este momento no me acuerdo el nombre, pero era un chico, tenía que 23, 24, 25 años, y lo que hacía era grababa a su abuelo que tenía 90 años dando consejos. Y llegó como a los 3, 4 millones de seguidores en TikTok súper rápido, en meses. Y de hecho el abuelo murió hace 2, 3 meses y fue como todo un suceso. Un montón de personas le mandaron recuerdos. Pero es algo, lo que tú me dices es algo que está pasando, pero todavía no pasa en español, pasa mucho en inglés. Entonces es una oportunidad porque, bueno, las tendencias de Estados Unidos por algún motivo siempre llegan 1, 2, 3, 4, 5 años tarde, pero llegan. Excelente. Oiga, es que yo aprendo mucho con usted, Cristian. Una pregunta que yo le tengo, ¿cómo ve usted? Hace unos meses me dio la locura de entrar en
eso se llama OnlyFans, se llama. Ya. Pero es una tendencia a desnudarse ahí, aunque en realidad cuando entro a ver el OnlyFans no es exactamente para eso, es una red muy, muy común, pero se creó como una tendencia, no sé si mundial o solo latina, donde las personas como que ese es el lugar para desnudarnos un poco, mostrar un poco más de piel, digámoslo así. Y hay algunas temáticas que nunca quiero tocar en público en mis redes, porque las respeto muchísimo. Respeto, por ejemplo, mucho mi fe, el tipo de fe que yo tengo, que profeso, la respeto mucho. Y tengo mucho que hablar sobre los principios de fe que adquirí en Japón, que es una mezcla muy interesante de las religiones orientales que terminaron en corrientes como el cristianismo y todo eso. Pero yo dije, ahí yo podría desnudar mi fe porque es privado. Pero preguntémosle a los que saben sobre esas redes sociales como OnlyFans. ¿Qué tan llamativo, qué tan bueno o contraproducente puede ser Yokoi Kenji desnudando un área de su vida en OnlyFans? De hecho, me parece súper interesante lo que me preguntas. OnlyFans yo nunca lo he usado, sí lo he escuchado, lo he visto por algunas personalidades, sobre todo que entran como tú dices, a hacer desnudos. Pero la verdad es que esa red no se creó con ese fin. Esa red se creó como una red que promovía a los creadores de contenido y luego se puso en ese nicho por algún motivo. Pero la idea de OnlyFans desde el inicio fue ser una red de apoyo a creadores estilo Patreon, que no sé si has escuchado de Patreon, pero es como también de que pagas una suscripción mensual y apoyas a un creador de contenido. Entonces, yo, por ejemplo, yo no usaría OnlyFans porque por cómo está posicionada, creo que tiene no voy a decir mala fama, pero no la fama que yo quiero tener para lo que yo quiero hacer si es que quiero crear una suscripción. Pero si lo que tú quieres hacer es hacer esta analogía de yo no me voy a desnudar físicamente, pero sí mentalmente, pues creo que si por algún motivo tú sacas un OnlyFans haciendo eso, pues se va a volver viral, vas a salir en las noticias, como estrategia de marketing va a servir muchísimo y la plataforma pues fue creada para eso en realidad, no para desnudarse. Entonces sería un golpe de marketing. ¿Necesariamente la gente tiene que pagar en OnlyFans? Claro. Eso no lo tengo claro, pero yo creería que sí. Porque mira, yo con mi equipo he estado viendo. De hecho, poner en un título de un video Yokoi Kenji debería entrar a OnlyFans se vuelve viral. Se vuelve viral. Pero de hecho, yo cuando evalúo las membresías, estas páginas de membresía, yo ni siquiera evalúo OnlyFans, pero podría ser una. Está la de Patreon, que es bastante buena, la usan muchos creadores de contenido de nuestro estilo. Después hay otra, la de YouTube. YouTube tiene una página de membresías bastante potente también, pero para mí le faltan algunas herramientas. Y de ahí hay otras plataformas estilo Hotmart o Teachable, donde en vez de solo poner cursos, puedes poner también membresías de pago, o sea, pago recurrente, ¿no? Desde $1 son, creo, el mínimo. Excelente, excelente. Vamos a ver. De todas maneras tenemos que siempre desafiarnos a hacer cosas locas, diferentes, y pues sin ningún miedo a fracasar, porque también de eso se trata. Si no sale, pues no sale, pero lo hicimos y no quedarnos quietos. De todas maneras. Y sería, como yo te digo, viral. O sea, que solo lo pongas en título de un video y que la gente comente, eso se viralizaría muchísimo. Y la idea no me suena descabellada, que ahí hablándola con tu equipo podrían decidirlo y sería, yo creo que podría ser algo muy interesante. Sí, me está costando es TikTok, no sé por qué. No, yo sé por qué, por la edad. Es que TikTok es complejo. Es diferente. A mí también me costó bastante y eso que yo, o sea, más o menos debería ser nativo en TikTok, me costó bastante. Le pedí a mi equipo que ellos me ayuden porque yo no podía. Y ahora lo que estoy haciendo es simplemente replicando contenido y creando algo de contenido original ahí, pero ya no tanto como antes. De hecho, la que me ayudaba al inicio en TikTok era mi hermana. Y le fue tan bien que ahora ella se creó su TikTok y llegó a 500,000 de seguidores en 6 meses. No, le va increíble. O sea, comenzó a hacer cosas muy, muy buenas. Pero inició ayudándole, en realidad. Empezó conmigo, claro. Yo la contraté para que me maneje mi TikTok y luego me dijo, oye, como que debería crearme TikTok, que no sé qué. Yo le dije, claro, hazlo, ¿por qué no? Y creció de una manera impresionante, o sea, impresionante y es divertido verla.
Nada, Cristian, esto se alargó muchísimo, pero realmente muy buena la charla con usted, como siempre lo disfruto. El tiempo se hace corto porque es muy bueno, muy excelente cada pregunta y especialmente lo que... Cuando hay un conocimiento de personaje, las entrevistas son buenas. Cuando hay ese aprecio, es cuando... Porque sí sufro con muchas entrevistas donde tengo que cuidar una postura de lo que el ideal que tienen las personas. Pero realmente Cristian nos sigue, nos conoce y eso se refleja en cada pregunta. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el tiempo. Estamos para ayudar. Admiro muchísimo el trabajo que eres, la persona que eres. A seguir, que estoy seguro que se vienen muy buenas cosas y estamos para ayudarte en lo que necesites. Así que te mando un abrazo de lejos y espero que pronto nos veamos en persona. Gracias a todos los seguidores de Cristian, de Invertir Joven. Es un gran saludo. Yo siempre, en mi equipo de trabajo, consulta a Cristian Arens, lo consulta para preguntas sobre redes, sobre todo esto. Y ahora, Cristian, mis hijos están que me hablan cada vez más de inversión. Dice, ¿dónde invierto? ¿Dónde invierto? Porque ellos están hablando de criptomonedas, están hablando de un montón de cosas. ¿Dónde invierto, papá? No, el papá es malo para eso, pero Cristian sabe, Cristian tiene que mirar. En estos días le escuché a Cristian diciendo, yo no invertiría en tal moneda, tal tipo de criptomoneda, porque está en cierto país y en ese país no hay una seguridad y quién va a responder. Entonces, es solo escuchar eso y ahora dice, vaya, mire lo que él dijo, porque están pensando en invertir, en duplicar lo que papá tiene. Vamos a ver si lo hacen antes de que yo me lo gaste. Cualquier cosa que me escriban, ahí tienes mi número y yo feliz de ayudarlos en lo que pueda. Así que muchas gracias yo nuevamente por el tiempo. Ya nos vemos en la siguiente, que seguro será en persona y ahí estaremos conversando. Cuídate. Claro, Cristian, gracias. Hasta luego.